Uno pensaría que para este entonces, una computadora sería lo suficientemente poderosa para emular cualquier consola bajo el sol. Pero esto no es del todo correcto. A pesar de que las computadoras se han vuelto una maravilla con sus GPUs, CPUs, disco de estado sólido y RAMs muy rápidas, estas cosas complican la emulación de ciertas consolas. Y todo se debe en gran parte a las arquitecturas de los CPUs y GPUs de las consolas. A sorpresa de nadie, todas las consolas de la primera generación eran ridículamente sencillas. No contaban con un CPU, GPU o memoria dedicadas. No fue hasta la segunda generación donde ciertas consolas empezaron a utilizar CPUs de 8 bits con 2 MHz de velocidad y memorias de 2 a 6 kilobytes. La cuarta generación es donde empezamos a ver una complejidad en las consolas con CPUs de 16 bits corriendo de 4 a 8 MHz, con memorias de 8 a 128 kilobytes. Pero no fue hasta la sexta generación donde comenzaron a implementar GPUs para manipular todo lo que tenía que ver con gráficos. Aquí es donde los emuladores empezaron a batallar, porque traducir las instrucciones del GPU a código no es cosa sencilla. Y más cuando esos GPUs utilizan hardware especializado con código patentado. Sin embargo, se logró. Y por ello tenemos emuladores de Xbox primera generación, Dreamcast, PlayStation 1 y 2 y GameCube. A pesar de que estas consolas eran inferiores a muchas computadoras de los 90s y 2000s, se necesitaban computadoras mucho más poderosas para poder emularse, porque no era sencillo traducir las instrucciones del GPU a los CPUs comerciales. En esta época, hasta un celular de gama baja puede emular sin tantos problemas estas consolas con un catálogo limitado de juegos. Tal vez han notado que los emuladores del Nintendo 64 tienen un catálogo muy limitado de juegos, y hay muchos que ni siquiera corren bien. Esto es porque la arquitectura de los componentes del 64 son complejos, no son estándar y la gran mayoría están patentados. Por otra parte, hay ciertos juegos que en el mismo cartucho contienen el hardware necesario para que puedan ejecutarse, lo cual agrega otra capa de complejidad a la emulación. E incluso Nintendo está batallando para emular el 64 con su servicio online. La séptima generación de consolas es, hasta la fecha y a la creación de este video, la más difícil de emular, y es debido a los CPUs que utilizaron para el PlayStation 3 y Xbox 360. En cada una de estas consolas utilizaron un CPU PowerPC altamente modificado a las especificaciones de cada hardware. Tanto así que el CPU de PlayStation 3 se parece más a un GPU moderno, mientras que el CPU del Xbox 360 realiza operaciones binarias muy extrañas que no muchos han podido implementar de forma correcta. Tal vez me digan, oye, el Wii también es de esa generación y Dolphin corre increíblemente bien. Tienen razón, pero la diferencia entre el Wii y las otras consolas es que el CPU PowerPC que utiliza no es muy diferente a un CPU PowerPC de computadora. Y a su vez, el GPU del Wii y Wii U son versiones Radeon muy parecidos a los GPU Radeon que utilizan las computadoras de esa generación. Sin embargo, Dolphin no es perfecto y batalla con ciertos juegos. He aquí porque ciertos juegos necesitan una descarga extra donde se tienen shaders y texturas para que el juego pueda funcionar correctamente, o más bien verse correctamente. A pesar de que las consolas de la séptima generación en adelante tienen hardware no tan poderosos, la manera en la que están diseñados obligan a que una computadora necesite hardware mucho más potente para mantener una emulación correcta, porque tiene que compensar esas operaciones que el CPU realiza y la manera en que el GPU carga en memoria los visuales. Pero si algo nos ha demostrado esta última generación de consolas, es que hasta tener un hardware dedicado no es suficiente para ejecutar los juegos AAA con microtransacciones, y ni siquiera hablemos del Switch, porque cada port que vemos en esa consola es un milagro cuando corre bien a la primera,
sin parches de 2 o 5 GB. Quiero agradecerle a mi miembro de YouTube, La Ama, y a mis Patreons como Spartan113, Te lo resuelvo, Maxiano Camilo y a Yao Galleta por ayudarme a emular todos los tacos de esta última generación en mi panza. Ya sabes que si quieres apoyarme, lo puedes hacer por medio de Patreon y YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Soy Blancanieves, por eso hay pájaros.